Ok, bueno, pues, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Mercedes González López y soy supervisora del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, adscrita pues en la Subdirección de Atención Materna. Y el día de hoy, bueno, continuando con estas acciones puntuales para la disminución de la mortalidad materna, pues compete llevar ahora un tema acerca de la caja de emergencias obstétricas como una estrategia estandarizada para optimizar pues la atención ante la emergencia obstétrica. Entonces, voy a apagar mi cámara para optimizar mi banda. Muy bien. Bueno, pues ya me presenté. El orden de esta plática, de esta charla, vamos a tomarla de esa manera. Pues vamos a hablar de manera introductoria un poquito la organización de la caja de emergencia obstétrica y pues la importancia de hacer unos casos clínicos, pues para ir hilando estos conocimientos, esta estandarización del manejo de la caja de emergencia obstétrica. De manera introductoria, bueno, pues podemos decir que se estima que cada año en el mundo el 15 al 20% de los embarazos pues pueden presentar una complicación aún sin tener factores de riesgo. Aunque recordemos que actualmente ya es muy subjetivo hablar como de un embarazo de bajo riesgo. Hay riesgos. A lo que quiero llegar es que hay riesgos que son habituales o riesgos que se denominan no modificables, por ejemplo, la edad, ¿no? Recordemos que un factor de riesgo, pues es una característica precisamente que aumenta la probabilidad de que una usuaria pues tenga un daño a su salud. Pero hay factores de riesgo como la edad que son habituales y que no, aún así no lo vamos a denominar como de alto riesgo. Sin embargo, a veces sucede que la mayor parte de las emergencias se pueden presentar pues en este continuo de la atención, desde el embarazo, en la vigilancia del trabajo de parto, en la atención del parto o el puerperio, y se considera pues que pueden ser prevenibles o tratables cuando se diagnostican de manera oportuna, que es lo que nosotros precisamente queremos hacer entender con esta parte del riesgo habitual. Podemos tener una usuaria de 17 años que tan solo por la edad, pues vamos a decir, ay, este es un factor de riesgo importante, pero puede llevar su control prenatal normo evolutivo y desencadenar precisamente o terminar su embarazo pues de manera así, ¿no? O sea, norma evolutiva. O también nos puede detonar, ¿no? Ante una emergencia obstétrica. Quiero platicarles también que de manera interinstitucional, el Centro Nacional ha trabajado pues precisamente para la elaboración de una guía, vamos a llamarlo así, una guía técnica de la implementación de solamente una caja de emergencia obstétrica. Entonces, pronto van a conocer el documento por si les hace como un poquito de ruido, ¿no? El nombre o esto que estamos postulando el día de hoy, pues bueno, ustedes van a conocer pues esta base jurídica, la normativa, ¿no? Que va a dar sustento al documento, la continua atención, obviamente el ámbito de aplicación para la operatividad, las disposiciones generales, pues también las políticas. Entonces, concluyendo pues con la parte medular del documento y que el día de hoy pues también nos compete hablar, donde está presentada pues un contenido mínimo necesario de medicamentos pues para el manejo de la emergencia obstétrica causada pues por las causas principales como es la hemorragia obstétrica, la preeclampsia, eclampsia y bueno, pues también en este documento va a estar muy interesante porque la inclusión de la ficha técnica, pues de los medicamentos, donde los vamos a clasificar de primera, segunda y tercera línea. Muy bien, fíjense que la incorporación de las cajas con medicamentos para la atención obstétrica, pues las conocemos como la caja rosa y la caja guinda. Responden pues a una estrategia precisamente para facilitar la atención de la usuaria obstétrica con emergencia y reducir los tiempos pues de la propia emergencia. Entonces, esto nos lleva pues a hablar de estrategias y líneas de acción con la finalidad
sobre todo de fortalecer la capacidad resolutiva y evitar de pronto que el personal tenga una confusión, esté chocando contra sí mismo, ¿no? De pronto en una emergencia obstétrica estamos chocando todos contra todos y dónde está la oxitocina y que no sé, que la ergonomina, pues que está en la supervisión y está en una vitrina. Entonces, precisamente la incorporación de solamente una caja, pues es para eso, ¿no? Para fortalecer pues esta capacidad resolutiva y obviamente pues en esta continua atención, ¿no? Desde la vigilancia de trabajo de parto, la atención de parto y el puerperio, y cuando se detone una emergencia obstétrica, pues obviamente su detección oportuna, tratamiento médico inmediato, y en caso de que estemos lejos de de una unidad resolutiva, pues estar encaminado a que primero estabilizamos y posteriormente se traslada de manera segura. Entonces, fíjense que esto no solamente es como, ay, pues porque el diario lo estamos platicando, se requiere de un gran esfuerzo. Entonces, se ha promovido, pues precisamente ante la atención de las emergencias obstétricas, pues la integración de los servicios de urgencias, pero también la formación de equipos de respuesta inmediata y también los protocolos de atención. Entonces, es necesario que estas acciones sean sistematizadas, sean universales y cabe hacer mención que pues el día de hoy lo que vamos a describir pues es la importancia de tener solamente una caja de medicamentos para la estabilización de la emergencia obstétrica. Entonces, pero no nos estamos saltando como la base jurídica o normativa. O sea, si nos ponemos un poquito a desglosar, pues partimos desde la norma oficial 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Estaríamos también pues incorporando la 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, la 019, ¿no? Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, y así podemos enlistar muchísimas otras que de manera normativa, ¿no? De base jurídico y normativa, pues las tenemos, así como las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues en este trabajo colaborativo, eh, pues como lo vemos en esta diapositiva, tiene diversos niveles de profundidad. Entonces, lo que nos corresponde al personal directivo, pues va a ser el responsable de la gestión y abastecimiento suficiente, pues de los medicamentos e insumos requeridos, precisamente pues para la integración completa de la caja de emergencias obstétricas. Entonces, algo que quiero platicarles que dentro de las asesorías, supervisiones que hacemos a las entidades, pues recalcamos mucho la importancia que tiene el personal directivo porque es el responsable pues de monitorear, precisamente de supervisar y también de hacer una evaluación. En este caso, será el responsable, pues, del correcto manejo de la caja de emergencias obstétricas. Entonces, cuando pasamos al personal directivo y equipos de trabajo, pues esto es también un trabajo colaborativo. Entonces, el personal directivo de estas unidades de salud que aplica al primer, segundo nivel, en colaboración pues con su equipo de trabajo, pues serán los responsables de la difusión, de la capacitación e implementación pues de la caja de emergencias obstétricas. Entonces, por eso es la importancia de hacer las simulaciones de casos clínicos, por ejemplo, para el fortalecimiento de los equipos de respuesta inmediata. Y entonces, esto también tendríamos que hacerlo para la incorporación correcta y optimizar pues esta técnica estandarizada. Después viene la propia disponibilidad de los recursos y acceso pues de las cajas de emergencia obstétrica. Entonces deberán estar pues en las áreas de atención obstétrica y no estar corriendo de córrele porque tenemos que ir, vete a quién sabe qué servicio, ¿no? Entonces, que a veces suele pasar cuando los procesos no están pues
especificados en las unidades y es como el ejemplo que les ponía, ¿no? Entonces todos estamos chocando con todos, de pronto entramos todos en crisis porque no sabemos en dónde se encuentran las cosas y después tenemos que estar corriendo que si el director tiene los balones de Bacri, córrele en la dirección, que si en la supervisión está solamente la ergonomina, pues córrele con la ergonomina, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la disponibilidad y el acceso de las cajas de emergencia obstétrica, pues deberá de integrarse, lo que yo les decía, en las áreas de atención obstétrica de acuerdo con la infraestructura y el nivel de atención. Entonces, estos procesos, pues precisamente se tienen que ir adecuando, donde las unidades de salud precisamente tienen que contar con este proceso que asegure el abasto y control de manera sistemática de medicamentos e insumos que integran pues toda la caja de emergencia obstétrica. Entonces, esto nos lleva a hablar también del proceso donde todo el personal de salud debe de apegarse al sistema crítico en sus elementos medibles para la seguridad del paciente. Siempre hablamos de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, pero también hablamos de calidad. Entonces tenemos el manejo y el uso de los medicamentos como tal. Entonces, sí, pues veamos, ¿no? La importancia de este trabajo colaborativo en los diversos niveles de profundidad, desde el gerencial hasta el operativo. Entonces tenemos pues en estas disposiciones generales pues que la caja de emergencias obstétricas es de observancia obligatoria para todo el equipo multidisciplinario que participa en la atención de la emergencia obstétrica en las unidades de salud públicas y privadas. Entonces tendrá que responder también a las necesidades. Cada unidad por zona geográfica pues a lo mejor tiene sus picos en morbilidad, ¿no? Entonces, en ciertos lugares así es, ¿no? Como esta distribución en salud pública, donde nos habla que en ciertas zonas geográficas, pues a lo mejor la morbilidad materna, pues destaca en preeclampsia, o en otras en hemorragia y así sucesivamente. Entonces, quiero que veamos, pues en este sentido, estas características mínimas que debe de tener pues la caja de emergencias obstétricas, caja de emergencia obstétrica. Entonces, algo que es como de manera fundamental que les quiero platicar, pues es que se eliminan los códigos de colores para nombrar o referirse a las cajas que contienen los medicamentos necesarios para el manejo de una emergencia obstétrica. Entonces ya no es, ay, pues córrele por la caja guinda, la rosa, nada. Entonces, simplemente es la caja de emergencias obstétricas. Y a partir, pues, precisamente de la guía que se pretende publicar, pues así se va a quedar su nombre, como una caja de emergencia obstétrica. La ubicación, pues, tenemos que partir que será de preferencia en el carro, ¿no? En el carro rojo, en el carro de reanimación cardiopulmonar. Tiene que estar en un lugar estratégico y como lo vemos en esta imagen, tiene que ser accesible. Entonces, lo que se recomienda, pues, es precisamente eso, que se encuentre en los lugares, en los carros rojos, perdón. Entonces, es un material, el material de esta caja, pues tiene que ser de plástico de alto impacto, con compartimientos para la clasificación y separación de medicamentos, pero también que nos permita, pues, tener orden. Por eso es una estrategia que permite una manera ordenada y asequible al profesional de la salud brindar atención en la emergencia obstétrica. Entonces, tiene que ser de fácil movilización, debe de contar con una agarradera y pues también nos tiene que permitir iniciar oportuna y adecuadamente las maniobras que la usuaria requiera, donde lo requiera. Entonces, tiene que estar ordenado los medicamentos. Es de medicamentos, no es, ahí le voy a poner una sonda vesical o a lo mejor métele ahí un expansor de volumen que ya ni siquiera se utilizan ante la emergencia obstétrica, ¿no? Entonces, solamente es de medicamentos. Y obviamente esta gestión, pues es de que nunca falte nada y esté disponible al acceso de todos, en todas las guardias, las 24 horas, los 365 días del año.
Lo que sí cabe mencionar, pues es que es importante tener bajo conservación de red de frío los medicamentos que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones de fabricante. Miren, hay algunos laboratorios, y hablo de manera particular, por ejemplo, de la oxitocina y carbetocina y ergonovina, donde a lo mejor nos marcan que deben de estar en una temperatura menor a 28 grados. Entonces pudieran estar dentro de la caja, pero sí, precisamente estas especificaciones del fabricante nos dice que debe de estar en refrigeración, pues hay que refrigerarlas. Entonces, hay otra cosa también importante y que se me estaba yendo, pues es llevar a cabo acciones de limpieza y desinfección de la caja de emergencias obstétrica de forma semanal o posterior a cada evento, ¿no? Y debemos de documentarlo. ¿Por qué? Pues porque ahí guardamos medicamentos, entonces de pronto ahí hasta hay sangre, ¿no? O a lo mejor pegamos adentro telas adhesivas que no tendría por qué ser, e inclusive hasta la propia red de frío que tenemos para los medicamentos, pues tiene que estar limpio. Y a veces, pues encontramos ahí hasta comida, ¿no? Entonces es algo muy vergonzoso. Y lo importante aquí, pues, es tener estos procesos claros y asequibles para el personal de salud, pues, para facilitar, pues, la atención cuando se requiera ante la emergencia obstétrica. La caja de emergencias obstétricas va a responder a 4 principales patologías o complicaciones. Entonces, la primera de ellas es la hemorragia obstétrica por atonía uterina. La Organización, fíjese, Mundial de la Salud la define como la pérdida de sangre de 500 mililitros o más en el término de las 24 horas después del parto. Entonces, si se dan cuenta, cae ese balón en nuestra cancha porque es el periodo de vigilancia normativo del puerperio. Entonces, justamente para no llegar al siguiente eslabón, que es la hemorragia obstétrica complicada, cuando tenemos una pérdida de sangre de 1000 mililitros o más dentro del mismo marco temporal. También compete la preeclampsia con datos de severidad, entonces sabemos que tenemos cifras tensionales mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio y síntomas con compromiso de órgano blanco y que bueno, si no le damos en este caso, pues tratar de estabilizarla, pues nos debuta o nos detona en una eclampsia, entonces es la presencia de estas convulsiones, ¿no? De hiperreflexia, alteraciones visuales, enfermedad cerebrovascular, nos puede también terminar en edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces, a veces, pues las secuelas, ¿no? Son importantes y, bueno, pues compromete tanto la vida de la mamá como de la persona, del producto, ¿no? De la concepción. Entonces, pues vamos a organizar nuestra caja de emergencias obstétricas mediante estas tabla de medicamentos que va a estar estandarizado, donde, bueno, tenemos fármacos de primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Generalmente, todos los fármacos de primera línea, pues son los que tenemos de primera acción ante este evento. Entonces, responde a nuestras patologías, hemorragia, por tono. Recordemos que tenemos las 4 Ts, ¿no? Para diagnosticar el origen de la hemorragia obstétrica. Tenemos el tono, trauma, tejido y trombina. Precisamente en la caja de emergencias obstétricas de hemorragia, pues nos entra en el tono. Si tenemos hemorragia complicada, pues bueno, ya tenemos los medicamentos y la preeclampsia, eclampsia. Recordemos que cada una tenemos pues la parte de consideraciones especiales y efectos adversos. Entonces, esto nos compete al personal de salud que brindamos esta atención o estamos ubicados en los servicios de urgencias, pues por ejemplo, ¿no? Los efectos adversos y bueno, las indicaciones especiales, la dosis, la presentación, ¿no? Que tiene cada uno de estos medicamentos y pues utilizarlos de manera óptima para la pronta estabilización de la usuaria.
Entonces quiero que veamos esta imagen porque la caja de emergencias obstétricas pues es una manera accesible, ordenada y suficiente para la respuesta inicial ante esta emergencia. Entonces, si se dan cuenta, vean la organización. Estas cajas, bueno, esta foto es, pues ya tiene años, pero lo que quiero que rescatemos es eso, la manera ordenada y suficiente que tenemos. Entonces, si ya tenemos de conocimiento cuáles son los fármacos que vamos a utilizar, solamente son los fármacos. Aquí, si se dan cuenta, no hay soluciones, no hay gasas, no hay pues de pronto encontramos hasta sondas vesicales, ¿no? La bolsa recolectora de orina así, pues enrollada y ahí, ¿no? También amontonada. Entonces solamente es para los medicamentos. Porque, ¿qué creen? Que los insumos, generalmente, ¿en dónde los tenemos? Pues en los carros, ¿no? Entonces, pues nada más quiero que nos quedemos con esta imagen y entonces empecemos a hilar la importancia, pues, de que sea fácil de transportar, que esté asequible y que sea suficiente. Entonces, si se dan cuenta, por eso en una diapositiva anterior les decía que es un trabajo colaborativo en diversos niveles de profundidad. Muy bien. Entonces, algo que quiero que recordemos, pues, es esta mnemotecnia. Miren, el lineamiento del triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata sugiere un número de participantes dentro de esta intervención de salud. Sin embargo, algo que hemos encontrado en las diversas supervisiones, o bueno, en las entidades, pues es que a veces no se tienen, por ejemplo, las 4 enfermeras o solamente se cuenta con 2 médicos generales y 2 personales de enfermería en el aéreo y así sucesivamente. Entonces podemos utilizar esta mnemotecnia que se denomina así, 10, 14 y 14, 10, 14, 14, 16. Esto nos ayuda a instaurar pues precisamente lo que se conoce como el ABC del paciente crítico. Entonces, en 10 tenemos que identificar y asegurar una vía aérea permeable. ¿Por qué es 10? Porque se pone oxígeno 10 litros por minuto con mascarilla reservorio. El 14-14 son los French de los catéteres periféricos. Entonces, recuerden que ante la emergencia obstétrica necesitamos 2 vías. Y el 16, pues es el French de la sonda vesical. Este también puede variar, por ejemplo, a veces tenemos el 14 para mujeres de pronto menores, bueno, adolescentes pudiera ser, pues para no causar trauma podemos utilizar un French 14 o, bueno, pues instaurar también el 16. Igual puede variar de pronto las vías periféricas, si no tenemos French 14, pues también podemos tener el 16. Lo que necesitamos, pues, es asegurar las vías y en este caso, salvo en la preeclampsia, bueno, en este caso, en la parte de asegurar, pues, una respiración óptima con oxígeno y el C, pues, identificar ritmo cardíaco y evaluación hemodinámica. Entonces, pues esto nos llevaría pues también a la administración de los medicamentos y en caso de que, bueno, pues recordemos la integración de este equipo de respuesta inmediata obstétrica de acuerdo a cómo la tengamos, pero el proceso tendrá que ser el mismo, o sea, la estabilización, la pronta estabilización de la usuaria y en caso de que esa unidad no sea resolutiva, pues siempre buscar, ya cuando la usuaria esté estable, pues el traslado seguro. Debemos de saber ubicar los insumos disponibles, el manejo inicial para la estabilización de la usuaria y la respuesta tendrá que ser ordenada. Entonces recordemos pues esta mnemotecnia 10, 14, 14, 16 como una respuesta ordenada para llegar a la meta de la estabilización o del manejo inicial ante la emergencia. Entonces, pues vamos a pasar precisamente a unos casos clínicos, pues imaginarnos que estamos dando este servicio y que tenemos a la mano
nuestros insumos y, por supuesto, nuestra caja de emergencias obstétricas. Entonces nos vamos pues a este motivo de consulta de la señora Juana Pérez, que tiene 15 años de edad, es una primigesta, cursa con un embarazo de término de 38 semanas de gestación. Acude al área de urgencias obstétricas por referir cefalea holocraneana. Quiere decir que tiene cefalea de parietal a parietal en barra, ajá, de 24 horas de evolución, de intensidad de 8 a 10. Aumenta progresivamente acompañado de escotomas persistentes. Además, se acompaña de epigastralgia. Y entonces, si nosotros estamos en el triage, pues ya nos está latiendo nuestro corazón porque estamos con esta sintomatología referida, pues precisamente ante una emergencia obstétrica, porque en el triage, pues recordemos, detectamos los síntomas de vasoespasmo, sí. Los signos vitales, 170, 110. Tiene una frecuencia de 112, una frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 36,3 y está con una saturación al 98%. Entonces, tenemos que alertar, se activa código Mater. Recordemos que el código Mater pues, puede ser mediante voceo, mediante una alarma sonora. En este caso, nos vamos a imaginar que se alerta una alarma sonora. Pasa paciente directo al área de choque. Es importante mencionarles, por ejemplo, que en el lineamiento nos dice que si está en el servicio de urgencias, pues esta usuaria tiene que pasar directamente a choque. No se estabiliza en los consultorios, por favor, y a veces eso es lo que encontramos a nivel nacional, pues en los procesos. Entonces, tiene que pasar, recuerden, directo al área de choque. Entonces, vamos a ubicarnos en este sentido en nuestra mnemotecnia, ¿se acuerdan? Es el 10, 14, 14, 16. Entonces, tenemos 10, que sería como nuestra ABC del paciente crítico. Entonces, 10 litros de oxígeno suplementario por minuto. En las vía 1, que sería 14, pues tenemos líquidos, ¿cierto? Solución cristaloide y evitar carga de líquidos, por favor. En la vía 2, pues ya estamos teniendo esta parte de medicamentos. Entonces, en nuestra caja de emergencia obstétrica, pues recordemos que tenemos medicamentos de primera línea. Entonces, ahí entra nuestro sulfato de magnesio. Vamos a poner los 4 gramos, ¿no? En 20 minutos, pero actualmente el tratamiento hídrico de las pacientes, en este caso con preeclampsia severa, tiene 2 vertientes. Entonces, ¿qué quiero que tomemos en cuenta? Por un lado, debe de corregirse el déficit de agua, es decir, infundir soluciones, pero deberá, por otro lado, administrarse los requerimientos diarios de líquidos que se agregan pues, a la administración previa. Entonces, por eso es importante el cálculo adecuado de líquidos. Recordemos que las soluciones salinas son las indicadas para iniciar el manejo o mantener el manejo hídrico. Las que contienen sodio como soluto, lo vamos a llamar así osmóticamente activo, pues tienen una distribución en los líquidos corporales semejante al líquido extracelular. Entonces, cuando requerimos de volumen, en este caso la solución Harman se utiliza pues para la reposición de líquidos orgánicos en la expansión del volumen plasmático. Cuando existen pérdidas, lo vamos a llamar así, pérdidas agregadas, como hemorragia durante la resolución del embarazo, por ejemplo. Entonces, recordemos que el cristaloide que se recomienda de preferencia, pues es la solución fisiológica. Entonces, para el mantenimiento, pues el cristaloide, 150 cc aforado, bueno, pues le vamos a poner 10 gramos de sulfato de magnesio para 10 horas, 1 gramo por hora. O también podemos, si tenemos bomba de difusión, pues la velocidad sería 25 mililitros hora y continuar por 24 horas. En el 16, pues es el French de la sonda vesical, pero hay otras consideraciones. Entonces, se dan cuenta que de esta manera, teniendo una caja obstétrica ordenada, pues podemos optimizar la utilización de los medicamentos.
son de fácil acceso, ¿no? No estamos, no estamos chocando, por ejemplo, ¿no? Con los compañeros, pero también tenemos pues la parte de la utilización de los antihipertensivos. Entonces tenemos, por ejemplo, de primera línea al nifedipino, como lo podemos ver, viene cápsulas de 10 miligramos, debemos de recordar pues tomar la presión arterial pues de 5 a 15 minutos. Tiene indicaciones especiales porque recordemos que dentro de los efectos adversos pues podemos observar de manera frecuente a las usuarias rubicundas e inclusive hasta con taquicardia. Entonces por eso es importante pues conocer de la administración de estos fármacos. El sulfato de magnesio, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Que tiene su dosis de impregnación y tiene su dosis de mantenimiento. Sin embargo, pues tenemos también que ante el manejo inadecuado o a veces la dosis de impregnación se nos va en el bolo, ¿no? Se nos va en bolo por las premuras. Entonces, siempre tener a la mano el gluconato de calcio como antídoto por intoxicación de sulfato de magnesio, ¿no? ¿Cuáles serían los datos de intoxicación? Pues depresión respiratoria, parálisis muscular, oliguria, es decir, menos de 30 mililitros de orina por hora, por ejemplo. Entonces son estos datos que debemos de tener pues en cuenta y si se dan cuenta está muy focalizado. De primera línea ya sabemos cuál es. Si no tenemos los de primera línea y tenemos los de segunda, pues podemos utilizar, por ejemplo, el, el abetalol, donde viene una ámpula de 20 miligramos, entonces se pasa una ámpula de 20 miligramos en bolo en un lapso no menor a 2 minutos, y si la TA se mantiene elevada, pues duplicar la dosis y así sucesivamente, ¿no? Tiene también sus consideraciones, por ejemplo, mareo es uno de los más frecuentes y náuseas. Está contraindicado, por ejemplo, en las pacientes que tienen asma o alguna cardiopatía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos al de tercera línea, en este caso, pues todo muy conocido, yo creo que por todos, y es el de mayor frecuencia, como es la hidralazina. Sabemos que tenemos, es una ámpula de 20 miligramos que se tiene que aforar en una solución fisiológica, ¿no? De 20 mililitros, vamos a pasar 5 miligramos, o sea, 5 mililitros en bolo IV, se tiene que tomar la presión arterial pues cada 10 minutos y pues ir registrando pues esta tensión arterial. Algo que es muy importante, por favor, recordemos que el control de la presión arterial eh, ante esta emergencia hipertensiva, pues la reducción tendrá, en este caso de la diastólica, debe de ser del 10 al 15% en pacientes con cifras igual o por arriba a 110 milímetros de mercurio en un periodo de 30 a 60 minutos. Las pacientes que tienen una preeclampsia severa no se normotensan, por favor. Recordemos nuestras metas terapéuticas y bueno, pues en este caso el libre acceso o la utilización de primera, segunda o tercera línea en nuestra caja de emergencias obstétricas, ¿no? De los medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, bueno, pues esto sería en cuanto a un caso, un pequeño caso clínico, ¿no? Y que nos puede permitir, pues precisamente eso, ¿no? Ponernos, em, pues en este sitio, en este caso simulado, para, pues, instaurar, en este caso, el manejo inicial, el tratamiento antihipertensivo seguro en el embarazo, establecer una terapia racional de líquidos intravenosos en las usuarias y bueno, pues obviamente instaurar la profilaxis para la eclampsia, pues en mujeres con preeclampsia severa, que sería el sulfato de magnesio. Después, pues recordemos, ¿no? Cuáles son las patologías, o en este caso las complicaciones, lo vamos a llamar de esta manera, perdón, en el embarazo. Entonces,
en el alojamiento conjunto, pues vamos a tener a la señora Juana Pérez de 15 años de edad, primigesta, eh, que tiene en este caso es un puerperio, ¿no? De cesárea, cursa un puerperio de 8 horas de evolución y el personal de enfermería reporta signos vitales con una tensión arterial de 90-60, tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una respiratoria de 21 y una temperatura de 36. La involución uterina está 2 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical y el pañal que tiene, o sea, este pañal sábana, el pañal de adulto que se extiende en la cama de la usuaria, pues lo retiran y lo pesan y resulta que pesa 800 gramos. Entonces, punto número 1 es que tenemos que conocer, eh, pues, cómo medir, en este caso, eh, la hemorragia. Si bien es cierto que en las primeras 8 horas vamos a tener los loquios hemáticos de manera abundante, ¿no? De abundante a moderado, pero tenemos que saber, por ejemplo, cuántos mililitros de sangre recolecta una gasa, porque es material que nosotros usamos en la atención, por ejemplo, del parto. Entonces sabemos que nos puede recolectar de 5 a 8 mililitros, por ejemplo. Un apósito de estos hospitalarios, una toalla sanitaria llena, pues de 250 hasta 400 mililitros. También podemos tomar en cuenta pues este pañal sábana, ¿no? Este pañal de adulto hasta 1000 mililitros. Entonces, si nos vamos por esta definición operacional de hemorragia, pues estamos ante una hemorragia. Además, debemos de tomar en consideración el índice de choque. Entonces, recordemos que es la división de la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, y si hacemos en este momento el cálculo, pues tenemos un índice de choque de 1. Esa usuaria está chocada. Recordemos que mayor de 0.8, pues es un índice predictivo para hemorragia, entonces para hemorragia, para choque. Entonces, vean, esa paciente está chocada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues activar nuestra alarma sonora estamos ante un código Mater y tenemos que organizarnos en nuestros procesos, pues para tener esta parte de insumos y nuestra caja, por supuesto, de medicamentos ante la emergencia obstétrica. Y regresamos precisamente ante esto, al 10, 14, 14, 16, donde tenemos que administrar, en este caso, oxígeno. Ajá, mascarilla reservorio de 10 litros por minuto. Aquí sí vamos a utilizar la Harman porque necesitamos, pues, el volumen que ya les decía. Vía 1, circulación y signos vitales. Vía 2, tipar y cruzar y administración de medicamentos. Y obviamente, 16, pues va a ser nuestro French de la sonda vesical, pero recordemos también que tenemos nuestra mnemotecnia de las 4 T: tono, trauma, tejido y tromina. Entonces tenemos que ver ahorita estamos nosotros, pues si la involución está por arriba de la cicatriz umbilical 2 centímetros y ya tiene 8 horas, pues es para que estuviera a nivel. Entonces seguramente tiene pues por ahí una hipotonía transitoria y pues el haber pesado, ¿verdad? El pañal, pues evidentemente tiene una hemorragia y bueno, tenemos que identificar pues cuál es la causa. En cuanto a los medicamentos, pues ya sabemos que tenemos medicamentos de primera, segunda, tercera y pues cuarta línea. A lo que quiero llegar con esto, compañeros, pues es que uno, siempre ante la atención del evento obstétrico, es decir, el parto, ya sea parto cesárea, pues la Organización Mundial de la Salud, así como en las guías de práctica clínica de nuestro país, nos dice, la norma oficial mexicana también, nos sugiere el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Entonces tenemos el medicamento de primera línea, que es la oxitocina. Bueno, pues recordemos que es ante el desprendimiento del hombro anterior, 10 unidades intramusculares o IV de oxitocina, la tracción controlada del cordón umbilical y esto pues también el corte tardío.
nos promueve pues a este mecanismo de desprendimiento de la placenta, que también tiene pues un mecanismo, así como hay un mecanismo de trabajo de parto, también hay un mecanismo de nacimiento de la placenta, pues nada más así como tip para recordarlo, pues es el desprendimiento, ¿no? El descenso y la expulsión de la misma. Y sin olvidar, pues, los datos clínicos del desprendimiento normal de la placenta. Entonces, en nuestra caja, pues, no vamos a tener estos insumos como son los normogoteros o los catéteres, los tubos de BH, la solución Harman. Esos, pues, los podemos encontrar en nuestro carro, ¿verdad? Solamente vamos a tener ahí los medicamentos disponibles. Entonces, pues si sabemos que es tono y ya pasamos la oxitocina, podemos utilizar uno de segunda línea. En este caso, pues está, por ejemplo, la carbetocina. Y bueno, pues obviamente si no tenemos carbetocina en este momento disponible, pues seguramente podemos utilizar la ergonovina. También se maneja el misoprostol, por ejemplo. Entonces, si tenemos red de frío, pues recordemos que todos estos medicamentos son muy valiosos. En este caso, que tengamos la presentación de la oxitocina, carbetocina y ergonovina como conservación, la red de frío, pues bueno, no deben de estar en las si se va a manejar en las supervisiones, pero tendrá que estar en un lugar estratégico donde no tengamos que estar corriendo y tengamos pues precisamente eso, o sea, la facilidad de darle contención a esa emergencia, a la voz de ella. Entonces, cuando utilizamos los medicamentos, pues bueno, recordemos también las indicaciones especiales, la vida media de los mismos uterotónicos y sus propios efectos adversos. Por ejemplo, como en el misoprostol, ¿no? Nos causa elevación de la temperatura corporal y diarrea, de pronto también hasta náuseas, ¿no? La ergonovina, por ejemplo, pues causa hipertensión, ¿no? O sea, no es que las haga hipertensa, sino eleva la tensión arterial hasta 15 milímetros de mercurio más, tanto en sistólica como en diastólica. Y, y la oxitocina, pues si también de alguna manera causa hipotensión arterial y se ha reportado también pues taquicardia. Entonces, es como de manera importante pues decirles que debemos de tener pues estas consideraciones ante los manejos de estos medicamentos uterotónicos y cuando tenemos una hemorragia complicada, por ejemplo, pues la implementación, esto es nuevo del ácido tranexámico, es una ámpula de 1 gramo, está en 100 miligramos, un mililitro, entonces vamos a pasar IBE, pues los 100 miligramos por minuto, son 2 dosis después de 30 minutos en casos necesario y una tercera dosis después pues de 3 horas. Tiene efectos secundarios también, como sobre todo cefalea eh, y diarrea. Y bueno, pues prácticamente el hierro carboximaltoso también lo tenemos para la corrección, pues en este caso de la anemia post hemorragia complicada. Entonces, a lo mejor si vamos a trasladar esa usuaria y no tenemos sangre disponible, pues podemos ir pensando precisamente en pasar pues hierro carboximaltoso. Y bueno, si se dan cuenta, de manera para concluir, pues recordarles que estos criterios de operación de eliminar los colores para referirse a las cajas, en este caso la propuesta es una sola caja ante la emergencia obstétrica para hacer asequible, ¿no?, los recursos y obviamente de una forma ordenada y sistemática en los procesos ante la intervención pues, de los equipos de la respuesta inmediata obstétrica. Por mi parte, pues sería todo, agradeciendo la invitación y pues dejo mi correo en caso de que haya alguna duda o algún comentario, pues bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias y bueno, pues eso sería todo.